Hola, ¿qué tal amigos? Los esperamos este 16 y 17 de octubre en Toluca Week. Venga. Hola a todos, yo soy Kisami Bonglich y te invito este 16 y 17 de octubre a Tolu Comic. ¡Nos vemos! Hola, los invito a Tolu Comic este 16 y 17 de octubre. Mi nombre es Darcasia. Hola, yo soy Cocomon y los vemos el próximo 16 y 17 de octubre en la Tolu Comic. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sword Cosplay. Los invito a la Tolu Comic que se va a efectuar este 16 y 17 de octubre. ¿Cómo están? Bueno, pues ya continuamos acá en la cabina. Por allá anda Luis Gómez, Ana Jurado y el equipo de Mood TV. También agradecemos a Eddie Jaimes que, como siempre, nos invita a hacer este programa todos los lunes de Artes de Mood TV. También visiten nuestro canal de YouTube, donde también verán esta entrevista con Diego Jordán, que ya lo saluda a la distancia, hasta Chile, uruguayo. Y en el marco de, bueno, aunque él es uruguayo, vecindado en Chile, pues qué mejor en el marco de este Día del Dibujante Mexicano. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo va todo? Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Bien, Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo sin vernos. Estuvimos por allá en Chile 2009, más o menos 2010, en el marco del centenario precisamente de la independencia, celebrando. Por ahí estuvimos en la Católica de Chile. Ya nos conocimos en una expo cómic del buen Miguel Ortiz, a quien también le mandamos un gran saludo, un incansable de los eventos de cómic. Y bueno, hoy estamos aquí platicando contigo respecto a tu carrera, respecto a tu trabajo. Y en 2015 nos vimos allá, en claro, Ciudad de México. Por acá, en Ciudad de México, estuvimos ahí en el Museo de Dolores Olmedo, en la tienda de Solar, en las tortas Superastro. En aquel entonces las dos estaban ahí en Luis Moya pegaditas, ahora Superastro está en la Plaza San Juan. Sí, un gran evento aquella ocasión también. Pero sí, no nos hemos visto ya físicamente. Ojalá que también esta pandemia permita que ya tanto tú puedas venir para acá como nosotros para allá. Porque bueno, sería excelente. Esto de los viajes internacionales se complica, y luego que si tienes una vacuna no puedes ir a tal país y viceversa, aunque estés vacunado, y luego etcétera, etcétera, y hay que hacerse la PCR, las terribles PCRs que te lleva la sorpresa ya cuando vas a abordar el avión y papas, no hay nada. No puedes salir del país. Oye, pero hablemos precisamente de ti, hablemos de cómo inicias en el dibujo. Bueno. ¿En qué año? ¿Cómo te surge esta pasión? Hoy día ya no solo es dibujante, es autor de libros, de los cuales hablaremos más adelante. Pero ¿cómo iniciaste? A ver, platícanos esa parte. Bueno, a ver, déjame hacer memoria. Me empecé a interesar, a ver, siempre dibujé desde muy niño. Desde muy niño me gustaba. Como muchos niños del continente, me gustaba el dibujo o lo descubrí a través de las historietas. En mi caso, las primeras historietas que literalmente calcaba eran las de Patoruzú, que es una clásica historieta argentina, ¿no? Como Condorito y tantos otros baluartes de la historieta latinoamericana. Entonces, entre Patoruzú y Turma da Mónica, porque recordemos que Uruguay está justo ahí entre medio, entre Brasil y Argentina, se despertó en mí el interés por las historietas y por el dibujo. De niño me mandaron a un taller de Bellas Artes en Montevideo, el taller de Montevideo se llama, dirigido ahora por Rosina Rubio. Pero después, por circunstancias de ser hijo de inmigrantes obreros pobres, dejé de dibujar varios años hasta que, ya habiendo emigrado a Chile, o más o menos creo que al año o 2 años de haber emigrado, descubrí en los kioscos de revistas y diarios chilenos unas historietas de superhéroes americanos publicadas por Editorial Perfil en esos años en Argentina, y que habían saldos que estaban cayendo acá en los kioscos. Y viendo estas historietas, dije, bueno, hay excusas peores para volver a dibujar, así que me puse a dibujar, o me empecé a interesar por dibujar historietas en serio. Entonces, más o menos en mayo de 1992, le pedí a
mi abuela es americana, ¿no? Ella nació en Chicago, en Estados Unidos, y pues se casó con mi abuelo y vive en Así es. Uruguay hasta ahora, pero en alguna época viajaba. De hecho, te iba a interrumpir, precisamente en mayo de Sí. 1992, pues me viene a mi mente el año del boom. Ahorita que dijiste además que tu abuela americana, pues claro, o sea, en ese año se dieron tres fenómenos. Primero, la publicación de Los Hombres X número 1 de Jim Lee, el Ajá. cual vendió 1 millón de ejemplares. Después vendría la creación de la editorial Image. Y para coronar el año, pues la muerte de Superman, ¿no? O sea, los tres grandes hitos que detonaron el boom del cómic a nivel global, ¿no? Y Tal lo cual. aderezamos al año siguiente Nightfall, pero bueno, ya ese es complemento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Precisamente tu Sí. abuela te manda la muerte de Superman, ¿no? No. Ojalá, no, me mandó justo el número 67, y a Superman lo mataron en el 75. Pero me mandó dos revistas, una de Batman, número 400 no sé cuánto, y una de Superman, en un lindo sobre de papel manila, con una advertencia que eran las últimas revistas que me iba a mandar porque costaban $1.50 y le parecía demasiado caro por una historieta. Que Pero vaya a aquí... cualquier convención y vea cuánto cuestan, ¿no? Ya No, claro, graduadas no. y graduadas y todo. Sí, sí. Sí. Creo que a mi abuela ahora a los 93 años no le entraría en la cabeza. El caso es que me fijé en la dirección de la editorial, en el indicia de las revistas, salía la dirección de DC Comics, y decidí fotocopiar mis dibujos y mandárselos a algunos dibujantes de DC, preguntándoles qué opinaban de lo que estaba haciendo. Y algunos fueron suficientemente generosos como para contestar, ¿no? El primero que me contestó fue Jim Aparo. Después John Bogdanov, con el que de hecho después mantuvimos cierta correspondencia. Bogdanov me dio muy buenos consejos. Lo que pasa es que yo no veía nada publicado en Chile fuera de Condorito, y cuando veía alguna cosa lo encontraba mal dibujada en general, entonces tenía poca cercanía con los dibujantes locales. Pero bueno, esta gente, aprovechando mi inglés, les escribí a todos estos dibujantes, y claro, gente como la que te cuento me contestó. Garth Ennis en algún minuto también me escribió. Y un tiempo más tarde, Sam Keith por The Max. Yo había descubierto esa historieta, me gustaba mucho, de Image. Y en el año, déjame pensar, ya para el año 90, ¿cuándo fue? Sí, calculo que 95, 96, yo ya metido de cabeza con el tema del dibujo de las historietas y muy estimulado por estos correos americanos, en épocas previas a Internet, obviamente. Había leído en un número viejo que encontré por acá en alguna tienda de los Nuevos Titanes, que el dibujante de los Titanes, era un número de los Titanes como del año 88, vivía en Uruguay, se llamaba Eduardo Barreto. Y estando en el 96, pasando unas vacaciones de verano con la familia en Uruguay, voy a una tienda de historietas con mi prima, una de las que ya se estaban empezando a abrir en el cono sur de América Latina, ¿no? Las tiendas de historietas con el modelo americano. Y mi prima le menciona al dependiente de que, claro, que había un dibujante, nos habíamos enterado que había un dibujante uruguayo que dibujaba a los superhéroes, o sea que era posible. Y el dependiente le dice, sí, está ahí. Y ahí estaba Barreto hojeando unas revistas en una esquina en la tienda. Entonces me presenté, y él me dice, mira, vamos mañana, juntémonos acá y vamos a tomar un café en un boliche ahí en 18 de julio, y a charlar, y me mostrás tus dibujos. Feliz, ¿no? Me encontré con este hombre y charlamos. Fue lindo verlo dibujar porque sacaba bocetos de los mozos, ¿no? Sirviendo la comida y qué sé yo. Me hizo varios comentarios. Yo le pregunté qué era lo que necesitaba para hacerme profesional, y me dijo que tenía que dibujar 8 horas al día, que los domingos podía dibujar 6. Pero que tenía que empezar por ahí. Entonces, y bueno, le hice caso. Años después, ¿qué años después?
un año después, más o menos, se hizo una primera convención de historietas aquí en Chile. Como tenía el contacto, le pasé el contacto a los organizadores y vino Barreto también. Y yo ya había empezado a estudiar diseño gráfico. Y al año siguiente, a 1997, salió un intercambio que me permitía ir a New York a hacer un curso que hice de diagramación. Y Barreto me dio como una lista que él tenía con las direcciones y los teléfonos y los editores y qué sé yo, para que me presentara y hablara. Yo creo que él sabía que mi dibujo no estaba al nivel todavía, pero que iba para ahí, que la experiencia me iba a hacer bien. Y fue muy lindo ir a las editoriales y charlar y que me dijeran que mi dibujo era una porquería, y que aprendiera a dibujar de nuevo. No todos, porque en el intertanto también había pasado esto. En Chile se habían, justamente por el fenómeno ese pequeño boom que hubo a mediados de los 90 de las historietas, se habían empezado a publicar en Chile historietas hechas acá. Y todo el mundillo era muy crítico, ¿no? Me miraban los dibujos y me hacían nada, pero no sé, esta mano no te quedó bien, o me hablaban de delirios, así, tipo, no, pero es que la elipsis narrativa de nada, gente que había leído mucho pero que no dibujaba. Entonces, yo estaba un poco frustrado y lo que hice fue volver a sacar, estando en Estados Unidos, saqué copias de mis trabajos y los mandé a algunos otros artistas. Y cuando regresé con mi dirección en Chile, ¿no? Cuando regresé, tenía una carta de Will Eisner, por ejemplo, y el siguiente que me escribió fue Alex Toth. Y ahí descubrí que si bien me apuntaron ciertas cosas que podía mejorar, mi trabajo no era tan malo como me decían los talentos locales. Así que, bueno, esos básicamente los inicios. Luego de eso, unos años después... Nada más, cualquier cosa, me carteaba con Will Eisner, o sea, no... Bueno, fue o sea, una carta. En realidad, el primero que me escribió de vuelta fue Dennis Kitchen, que era su editor. claro. Y que me dijo que el estilo era muy bueno y que me estaba despegando como de los clásicos clones de Jim Lee, de Rob Liefeld, que eran en la Sí, época. porque lo que dije yo al principio de la entrevista era la tendencia, todos emulaban a los tres, a McFarlane, a Jim Lee y a Liefeld, obviamente con todo sí. Claro, lo que pasa con todo el mundo, uno tiende a seguir el éxito. Entonces, emulás más que el arte, emulás el éxito. En Uruguay hay toda una camada de dibujantes, algunos de los cuales han trabajado en Marvel y DC, que básicamente salieron a la sombra de Barreto. En mi caso, como no estaba tan a la sombra de Barreto, lo respetaba mucho y lo considero un mentor, en paz descanse, sino que a mí me tocó ser después ayudante de un dibujante del Pato Donald en Chile, por ejemplo. Mi dibujo fue por otro lado. Y además fui ayudante de un dibujante que es Mariano Ramos, que es un ilustrador excelente argentino, que trabajaba en Chile haciendo manuales de libros de texto para escolares, ¿verdad? Y manuales de Boy Scouts, otro tipo de material. Entonces mi cabeza de dibujante como que se abrió de las historietas, se fue por otro camino, pero esa semilla estaba, y este editor de Eisner lo vio. Y como vio que el trabajo valía la pena, me escribió y me dice, bueno, como veo que esto que estás haciendo vale la pena, se lo voy a mandar a Will a ver qué dice. Y Eisner me dijo que redondeara más mi dibujo para hacerlo más accesible a los lectores. La carta de Toth, bueno, maravillosa, Toth, genio absoluto. Sabes a quién me refiero, ¿no? Alex Toth, Claro, sí. que diseñó El Fantasma del Espacio y Los Super Amigos y todo esto. Sí, bueno, para los que todavía no ubican el nombre de Will Eisner, pues es el Spirit y es el autor de los dos libros epítomes o básicos para aprender a dibujar, ¿no? La narrativa gráfica y el arte secuencial. Es verdad. Y bueno, entonces, y lo que decías, pues sí, un estilo diferente que gracias a Eduardo Barreto, un poco la tendencia. Y bueno, de ahí vendrían terminan los 90 para ti, pero estudiaste en alguna academia de arte o la carrera de diseño gráfico, que en aquel entonces era lo más parecido a cómic.
Claro, y en esa época, pero aparte era muy curioso porque en la época los diseñadores gráficos la tendencia era separarse de la ilustración, ellos no querían saber nada con hacer dibujitos, porque lo que más tenían eran muchachos que dibujaban y lo que ellos querían era hacer envases de yogur o tapas de revistas o cualquier cosa, pero no ilustrar. Más o menos 10 años después se dio vuelta la torta y ahora es todo ilustración y mientras más artesanal mejor, es muy loco. Pero bueno, me pasó justamente que, a ver, de Barreto aprendí el profesionalismo y aprendí una cosa que él me decía de que para que los americanos te compren el trabajo tenés que hacerlo igual a ellos. Me decía es como copiar el billete de $100. Cuando Benjamin Franklin te sale perfecto, ¿no? Y tiene todo, ahí te lo van a comprar. Y después de que te lo compran un rato, me dice, ahí empezás a hacer, no sé, el escudo uruguayo, el caballito. Ahí uno le empieza a poner de la propia cosecha. Pero también pasó, y esto es importante, que como el boom fue sucedido de una gran caída, a principios de los 2000, a ver, ahí fue cuando vi cómo toda esta gente que habían sido mis mentores, ¿no? Todos se quedaron sin trabajo. Sí. Básicamente a los 40, 50 años todos se quedaron sin trabajo. A Vícar, el dibujante de Pato Donald, le pasó más tarde, le pasó a los 70 y tantos años, pero le pasó. Vinieron y le dijeron, hasta acá llegó con el Pato Donald, digo, no hay más. Y ahí aprendí otra cosa. Y es que es la historieta como industria es bastante depredadora y funciona con carne joven. Entonces, muelen la carne hasta que se pone correosa y ahí buscan otra, básicamente. Y además es una industria de oferta, más bien, perdón, es una industria de demanda y no de oferta. Entonces, laboralmente hablando. Todas estas editoriales tienen miles de muchachos que golpean la puerta y que quieren su oportunidad. Entonces, en un punto, claro, ellos, si todo el mundo y la abuela dibuja historietas, la historieta no paga. Con todo logré hacerla viable, porque, bueno, hablando de los inicios, habiendo empezado aquí ¿se escucha bien? Perfectamente te estamos escuchando. Bien. Más bien me viene a la mente esto que dices de cómo varios de estos grandes dibujantes, que pues eso es algo que también nos es, aquí en México no nos es ajeno, digo, aquí hablaremos en su momento en el estudio con detenimiento, a mediados de octubre tendremos el programa ya con la presencia de dibujantes, tendremos la Tolucomic en puerta, de la cual quiero hablar al final de esta entrevista, pero bien. Bueno, vendrá ese momento, ¿no? Importante en el que también los dibujantes pues se quedaron sin trabajo aquí, pero bueno, aquí fue otra circunstancia, aquí se había una industria muy poderosa, por eso también no buscaban, como le ocurrió a Eduardo Barreto, el buscar las loas en otros países, porque pues aquí, claro. Pero también pasó lo mismo, o sea, llega un momento en el que les dicen, pues esto ya se acabó, y se acabó a finales de los 90 también, todavía la primera década de este milenio ahí iba arrastrando, pero pues ya. Lo que pasa es que, mira, si somos honestos, es una industria frágil y tiende a colapsar siempre una vez por década aproximadamente. Pasó a fines de los 60 en Argentina, y los dibujantes como Pratt, y Brescia y todos se tuvieron que ir a buscar mejor suerte en Inglaterra y en Italia y en otros países. Siempre está pasando, digamos, pasó a fines de los 70 en Estados Unidos mismo, se recuperó, luego volvió a caer, y así, es cíclico. Pasa en Japón también, pasa en todas partes. No es los números, las estadísticas muy precisas que hacen los franceses, por ejemplo, indican que solo el 11% de la gente que dibuja historietas vive de eso. El resto está abajo del nivel de la pobreza. Entonces son cosas que es bueno saber. Ahora, por suerte, gracias a que tenía todas estas otras cosas, ¿no? De haber sido ayudante de un ilustrador que hacía otro tipo de material, y con los patos y lo demás, nunca me quedé solo en las historietas, menos en las historietas americanas. Si volvemos a los inicios, a ver, el año 2000 fui a la Convención de San Diego,
Ahí fue muy lindo. Ahí lo conocí, por ejemplo, conocí a un compatriota tuyo, José Omar Ladrón. Ah, claro, Ladrón, ganador del Sí, premio Eisner, precisamente hablando del Eisner, que es ahí el va. gran premio que entrega la industria de la Exacto. historieta o del cómic allá en Estados Unidos. Sí, Y y Ladrón fue, básicamente él ahora saltó a Francia, digamos. Está sí, haciendo ya, cosas él en ya, Francia y no en Estados Unidos. ujú. Bueno, en San Diego conocí un guionista norteamericano llamado Matt Starnes, que estaba empezando también, y yo dije, bueno, esta es la forma de entrar. Entonces me di cuenta que a los americanos nada de lo que yo hubiera publicado en idioma español les interesaba. Tenía que hacer cosas ahí mismo. Y empezando con Matt haciendo cosas muy independientes, muy chiquito, la bola empezó a crecer y empezó a caer más trabajo de Estados Unidos. Y eso me duró más o menos 10 años. El 2010, cuando ese pozo se secó, me pegué el salto a Inglaterra y empecé a trabajar en DC Thomson, que es una editorial inglesa insignia de la historieta británica, están en Escocia. Trabajé en Devino, que es un semanario infantil, y bueno, en el Sunday Post, que es un diario dibujando otras historietas, y en la revista de la WWE y otro montón de cosas que publicaban ellos, más o menos 10 años. Hasta que en el 2017 ese pozo también se secó por otra circunstancia, digamos, que es que el lector casual de supermercado desapareció. Para ahora es más fácil para un papá pasarle el celular al nene para Claro, que se entretenga. es que me ganaste la idea y no te la quise robar, pero es eso, o sea, Sí, pues desapareció ya también el lector de supermercado, porque ahora es mucho más fácil exacto, con un dispositivo móvil en el cual exacto. vivimos 8 horas ya sea por trabajo o por ocio, Ujú. pues vivimos 8 horas con el dispositivo. Sí, Este, a mí no me mire, yo deseché el que tenía y volví a un teléfono de botones y no me molesta a nadie. tú eres el único, ay, sí, eres un caso atípico. Déjenme decirles que Diego Jordán, en este sentido, sigue trabajando a la antigua, como que emula a estos ídolos, a Hugo Pratt, a Eisner, a Rizzo, a O todos sea, los que ha no, no, mencionado. ojo que trabajo en digital, ¿eh? Ah, Trabajo, claro, acá sí, está pero tu mi... estilo de vida es así, o sea, para Ah, sí. localizarlo, el hombre solo tiene un correo electrónico, o sea, no tiene WhatsApp, como nuestro querido Juan Gabriel aquí en México no tiene WhatsApp, ni Twitter, ni nada, 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 que no, nada, 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 que no. Oye, Bueno, bueno, pues nunca pensé que me iban a comparar con el gran Juan Gabriel. pues ¿Qué para que honor? veas, tienes algo en común con Juan Gabriel. Tengo No, algo en común con Juan Gabriel. no tienes redes sociales ni nada, nada. Oye, pero entonces No, te brincaste muy rápido. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nos conocimos precisamente por ahí, dijimos hace rato en la primera década de este milenio, en el 2009-2010, sí, en ese entonces estabas trabajando para varias editoriales de Reino Unido, entre ellas, pues para ti es algo muy transitorio, y yo lo sé, pero obviamente yo siempre te he vendido en todos lados como el dibujante del WWE Magazine Kids. Entonces, a ver, platícanos de esa etapa, porque ahí sí detente, bueno, te digo, y además porque, pues, oye, después de esos dibujitos que por ahí me han chuleado tanto de Daniel Bryan, el movimiento del Yes, del Undertaker, de Alberto del Río, cuando estaba en su momento, Alberto del Río, claro. etcétera. Bueno, a ver, eso fue muy lindo. Lo que pasa que, a ver, te doy un ejemplo, una cosa que aprendí a hacer. Yo empecé ilustrando en Chile, ya sin ser ayudante de otros dibujantes, sino trabajando por mí mismo. Trabajé como freelance en el Mercurio, que era el gran diario aquí en Chile, ¿no? En esos años sigue siendo, que se mantenga en pie ya es una gran cosa, hay muchos diarios que han cerrado, pero trabajé en el Mercurio, entonces empecé con en un suplemento juvenil, les hice un par de ilustraciones, y cuando iba a buscar el suplemento al diario mismo, porque me encanta tener copias en papel de las cosas, con ese mismo suplemento averiguaba dónde estaba el otro suplemento, iba al lado y me presentaba con el editor y le decía, yo hice esto, si necesitan ilustradores, bueno, a las órdenes. Y de esa manera, usando una cosa como trampolín para otra, terminé ilustrando en varios suplementos durante varios años. En DC Thomson hice algo parecido. Veía qué revistas estaban publicando y ya que se me había dado entrar a Devino, en realidad entré a Devino porque el editor quería alguien que dibujara con un toque de Disney, y como había hecho estas historietas de Toy Story y del Tío Rico y qué sé yo, tenía
ese swing, mi dibujo. Entonces, usé eso y averigüé, por ejemplo, bueno, quién es el editor de la revista de WWE Kids. Y me presenté y el hombre me dijo, bueno, hazme unas pruebas. Y yo le hice unos dibujos, le gustaron. Me dice, estábamos buscando unas ilustraciones y así, así. Y di en el clavo con el tipo de ilustraciones que necesitaba. Y creo que fue mi relación más larga en la editorial, fue dibujar para esa revista, que finalmente cerró en... ¿Cuándo fue? En el 2017 o 2018. Y después seguí trabajando para otra editorial que consiguió los derechos, que lo publican ahora la misma revista en Inglaterra, una editorial más pequeña. Y te soy honesto, para mí era algo absolutamente... Me divertía, pero era un trabajo alimenticio. Nunca pensé que era tan popular, hasta que me tocó ir aquí a una convención en Valparaíso, y me preguntaron, ¿qué estás dibujando ahora? Y les dije la WWE, y la gente con los ojos así como platos. Claro. ¿No? ¡Wow! ¿Y conociste a John Cena? No conocía a John Cena. No conozco. No era tan... Pero les conozco a Solar y a Superastro, que son luchadores mexicanos. Es verdad, verdad. No, y de hecho, cuando me preguntan, les digo, no, conozco algunos de México y algunos de Chile, pero de Estados Unidos a ninguno. Claro. Bueno, entonces eso, estuve bastante tiempo en WWE Kids y en otras revistas. Y en otras revistas y libros, también en esa época estuviste haciendo los libros de colorear en ese entonces, de los primeros memes virales, el Grumpy Cat. Ahí, ¿qué onda? Bueno, sí. Lo que te contaba, siempre Sí. buscando diversificarme para no depender solo de las historietas, pensando que, bueno, el día que me den una patada en el traste, como le dieron a Barreto y a Bogdanov y a todos los demás, tener dónde caer. Entonces, me había contactado. Eso suena súper impactante cuando dices a Bogdanov, porque pues, es el hombre que junto con Dan Jorgens, precisamente hablábamos de ese boom de Superman de los años 90. ¿no? Sí, efectivamente, y él tenía un dibujo poderoso. Exacto. O sea, bueno, estos son los artífices, o sea, toda esa generación son los artífices de ese boom del Superman, bueno, el que primero reinventa Byrne en los 80 y que después en la primera década, en la primera mitad de los 90, se vuelve hiper mega popular por todos lados y toda la gente esperaba, anhelaba que regresara Superman al cine. Lo más cercano que tuvimos en aquel entonces fue Lewis y Clark, hasta que llegó la película de Superman Returns, que bueno, no fue tan afortunada, pero bueno, hablemos de ti. No, claro. Hablamos del Grumpy. Sí, lo que pasó fue que siempre pensé que mi estilo podía acomodarse bien a los libros para colorear. Pero no había encontrado ninguna editorial de libros para colorear que estuviera interesada en mi trabajo. Entonces encontré justamente en Dover Publications un editor que sí estaba interesado. Hice algunas cosas con ellos y luego, esto fue en el 2015-2016. Entre medio también me había puesto a trabajar con silografía. Necesitaba recuperar esa conexión después de trabajar mucho tiempo en el digital, necesitaba recuperar la tinta y el papel y bueno, y el acerrín de madera, y necesitaba eso como artista en mi vida. Del lápiz. Exacto. Y el grabado fue lo que más me gustó. Probé el óleo también y otras técnicas, pero el grabado fue lo que se me dio mejor. Y fui a estudiar grabado a Japón también. Y justo se da esta especie de boom del libro para colorear para adultos, como los libros del Jardín Secreto de Johanna Basford y los mandalas y todo eso. Ahí es cuando entra en juego esto de la gente de Grumpy Cat quería hacer libros para colorear de Grumpy Cat. Y de hecho, había hecho un dibujo de Grumpy Cat que no le había gustado al editor, y yo seguí machacando hasta que di en el estilo, y se lo mandé, y me contesta como desde su celular, y me dice, justo estoy aquí en la reunión con la gente de Grumpy Cat, y vieron tu dibujo, y dicen que sí, que así lo quieren. Entonces, ahí se abrió otra puerta para mí. Pero te repito, pasa mucho cuando, sobre todo, la historieta es un oficio que es muy duro y requiere muchas horas al día. Y es muy fácil que el dibujante se case con un estilo.
parte de la razón de que muchos dibujantes se quedan sin trabajo es que no cambian de estilo. Yo por fuerza tuve que hacer muchas cosas distintas y por ende cambiar de estilo nunca ha sido un problema. Pero dibujantes que no sé, si te pasas 20 años de tu vida haciendo superhéroes, después vas a hacer solo eso. Si te pasas 48 años de tu vida haciendo el Pato Donald, como le pasó a Vicar, después no sabes otra cosa. Lo único que te va a salir es el pato. Entonces... Ahorita viene a mi mente el propio José Mazzaroli, ¿no? Que algo bueno, él sí fue un poco más alternativo, ¿no? Que también sí, y Mazzaroli puede dibujar realista, tiene bastante más rango porque también ha hecho más cosas. Mazzaroli no ha hecho solo patos, ha hecho Hanna-Barbera, ha hecho realista, ha hecho de todo un poco. Entonces, si se le da el trabajo, lo va a hacer, y lo va a hacer con un nivel de calidad muy bueno. Saludos a Mazzaroli, por cierto. Yo creo que voy a tener, me está subiendo la beta de repente vamos a tener que hacer una serie con todos ellos, ¿no? Con todos, con claro. René, con Wally, con el buen Cato, o sea, sí, Cato, sí, hablar, pero bueno. Prócer es todo. Sí. Pero bueno, el tema es ese, por suerte, o sea, uno puede decir, bueno, sí, es una industria depredadora y todo lo que vos quieras, pero mientras más adaptable sos, menos uno es menos vulnerable a las vicisitudes justamente de la industria, de que las cosas se caigan, o uno va encontrando la manera. A veces, claro, las cosas no resultan. En mi caso, más o menos para el 2017, se me secó nuevamente el pozo, esta vez en las revistas escocesas, como la de la WWE y demás. Y para reinventarme hice otra cosa que dije, bueno, a ver, ¿dónde tengo capital de carrera? Porque tampoco, ahora tengo 44 años. Eres un muchacho. Claro, pero me refiero, ya no tengo la versatilidad ni las ganas de dibujar cualquier cosa que tenía antes. Y no te vuelves más rápido con el tiempo. En general, eso es otro tema. Los dibujantes que se han mantenido mucho en el tiempo no han terminado dibujando mejor que antes, que en un punto en sus carreras. En general es una especie de pirámide, después cae el nivel de dibujo. Y eso le pasó a Jack Kirby, le pasó a Moebius, y le pasó a gente... El problema de Mignola, ve sus trabajos de ahora. Muchos dicen, es que ya es la fama, ¿no? Y ya nada más hace trazos. No, ni siquiera, no es un tema de fama. No, es un tema como necesidad. Claro, ahora bien, pasa algo. Si hablamos laboralmente, cualquier pirámide laboral, en la punta, y la punta es un lugar pequeño, ojo, en la punta tienes a los dueños primero. ¿Qué es lo que pasó con los dibujantes de Image? Se volvieron todos dueños de sus cosas, ¿no? Y les fue bien, algunos, no todos, pero McFarlane, a los que eran a las superestrellas. A las tres cabezas les fue de maravilla. Claro, pero justamente debajo de los dueños tienes las estrellas, y debajo de ellos tienes obreros hipercalificados. Y eso es la puntita de la pirámide. Y hacia abajo todo lo demás es mano de obra barata. Y en general pasa en todas las industrias, sobre todo en las industrias del entretenimiento, la industria editorial, la publicidad, pasa en todos lados. Entonces es muy fácil que si no pegaste el salto de ser un obrero calificado a una estrella o a dueño de lo que haces, como no estás haciendo nada de lo que eres dueño, es muy fácil que te echen, porque no es tuyo. Entonces al final del día, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Lo hablaba hace años, me tocó hacer una charla, entonces si había muchos muchachos y les pregunté cuáles jugaban fútbol cuando eran niños, y la mitad de la sala o más levantó la mano. El resto eran muy nerds, pero la mitad más o menos levantó la mano. Y luego, bueno, ¿cuántos llegaron a ser Messi? Todas las manos para abajo. Entonces, eso también pasa, las superestrellas son las menos. Entonces, no todo el mundo es Messi, como no todo el mundo es Picasso, y no todo el mundo es Mignola. No todo el mundo es... Fíjate que el que siempre fue hablando de los 90 otra vez, Charles Barkley, cada que lo comparaban con Michael Jordan, se prendía, ¿no? Y velo, hoy obviamente cada uno está en su lugar. Charles Barkley, como dices tú, Michael Jordan siempre será el más grande de todos los tiempos, y Charles Barkley era un obrero muy bien calificado.
Y hasta la fecha No, sigue no, siendo no, no, una yo creo estrella, que ¿no? Barkley, Jordan y Magic Johnson ambos son estrellas a distintos niveles, pero son estrellas y son dueños de su marca personal. Pero ¿por qué Barkley? Pero Barkley, a final de cuentas, hoy día tiene que seguir trabajando, es comentarista. O sea, es una... Sí, pero su situación, él no necesita, probablemente tiene un buen colchoncito. Claro. Su situación no es como terminamos muchos dibujantes que nos retiramos y no tenemos jubilación. Ah, claro. Entonces, ni casa. Seguro que la situación de Charles Barkley no es esa porque No, son no, otros niveles de definitivamente dinero. no. No, pero aún así no tiene esa necesidad de, a lo mejor, de tener cuadro o foco. O sea, Shaq también de repente creo que también ya está actualmente como comentarista, sino que también fue Bueno, una mega lo que pasa estrella. es eso en O sea, general con los... no es tan, mira, ya vamos a terminar hablando de béisbol y de básquetbol. O sea, no están a la misma altura, ninguno de ellos. Dijiste Magic, sí, definitivamente. Por decir, Jordan, o sea, pero como dices, son los de hasta arriba, o sea, es la pirámide, es la cumbre, y están en la cumbre. abajito están Barkley, Pippen, Bueno. los demás, pero sí, hasta el Exacto. propio Shaq. Ajá. Y ni hablar los que juegan ya a nivel de ligas locales, ¿no? O el basquetbolista Claro. universitario que no pasó a la NBA. Entonces, ¿qué es la mayoría? La amplia mayoría. Siempre va a ser la amplia mayoría y las estrellas son los menos. Entonces, uno no puede contar con que a uno justo le va a tocar la lotería de ser estrella. ¿Me explico? Sí. O sea, volviendo a los cómics. Ahora los americanos dirán Jack Kirby, el rey, qué sé yo, pero cuando Kirby estaba vivo y viejo y con un ojo que le funcionaba a la mitad y artritis, nadie le daba trabajo. Entonces, y esa es la realidad. Después de que se murió, sí, ahí lo ponemos en un pedestal, pero cuando los últimos 20 años de su vida, nadie le quería dar trabajo. Claro. Y es la triste realidad del mundo y del negocio. Entonces uno tiene que saber eso, saber la clase de negocio que es y saber que no va a durar para siempre. Que fue lo que, y bueno, su contraparte, ahora sí hablemos de cómic, su contraparte pues es Stan Lee, ¿no? Él sí de alguna manera se hizo Sí, propietario pero Stan Lee no era, esa es la diferencia, Stan Lee era dueño. Exacto. Y además era estrella. Exacto, y como dices tú, él era el dueño del capital, o sea, del capital de trabajo. Ni siquiera. Stan Lee era, a ver, ¿viste la película de Steve Jobs? Esta la de Danny Boyle. Sí, Cuando maravilloso. Wozniak le dice, bueno, ¿y tú qué haces? Y están ahí en un teatro y él le dice, yo soy el director de orquesta. Director de Le dice, vos orquesta, sos un claro. violinista excelente, pero yo soy el director de la orquesta. Stan Lee era el director de la orquesta. Walt Disney era el director de la orquesta. Pero insisto, ¿cuántos Stan Lee han habido? Uno. ¿Cuántos Walt Disney? Uno. ¿Cuántos Ni Steve Walter Jobs? Lance estuvo a la altura de Walt Disney. ¿Quién dices? Ni Walter Lance, el del No, pájaro loco, ni estuvo a la altura de Walt Chuck Disney. Dixon, nadie. O sea, cada uno creó sus personajes y también Tal Walter cual. Lance creó su propio estudio y tuvo esa independencia. Exacto. Walter Lance, aunque no estuvo a la altura de Walt Disney, sí tuvo el poder hacer esa independencia, crear su propio estudio, que claro, no Sí. se compara con el otro, pero sí tenía, como dices tú, esta parte de la Y salvedad han habido económica. muchos Sí. estudios de animación, Nelvana, por ejemplo, en Canadá y en otros lados, que han logrado mantenerse y que hicieron sus cosas, pero no son Disney. Entonces, hay que tener claro eso, digamos. Lamentablemente, el mundo es jerárquico y no todo el mundo llega a la cima de la pirámide. Y a mí me pasó que, como le pasó a Barreto, como le pasó a Bogdanov, como le pasó a todos, o casi todos, a mí en el 2017 se me secó el pozo. Y dije, ¿qué hago? ¿Sigo con las historietas? Y lo pensé y dije, no, ya estoy viejo, tengo 40 años. En ese momento no tengo ganas de hacer algo que no sea mío y de lo que me puedan echar. Y pensé en dónde tengo capital de carrera, porque uno tampoco puede decir, bueno, ahora me voy a dedicar al yoga. O no sé, no, voy a hacer curaciones energéticas, o voy a hacerme pintor de caballete, no va a resultar. Y vamos a tener también de todo eso aquí en el programa en este año. Sí, Claro. así. No me extraña. Pero el caso es que dije, ok, tengo capital de carrera con los libros para colorear. ¿Y qué eran estos libros de pintura por números y todo eso? Es un tipo de actividad, ¿no? Que la gente hace en el papel.
Y dije, bueno, ¿y qué otras actividades puedo aprender a hacer? Tipo crucigramas, sudoku, etcétera, etcétera. Así que me dediqué a aprender a hacer puzzles y otro tipo de actividades que pudiera ofrecer y con los que pudiera poner el pie en la puerta en alguna editorial de libros para hacer libros que fueran míos. Y me costó y dije, bueno, voy a tener que hacer sacrificios, apretarme el cinturón, dije, ya como te decía, todo el tema freelance con la revista del supermercado se acabó. Entonces me busqué un trabajo primero de mozo, sirviendo mesas, y después me busqué un trabajo en una librería de vendedor, de medio tiempo, y el resto del tiempo hacía libros. Y entre medio, o sea, al principio logré vender un primer libro de actividades para niños a una editorial americana, y usé eso como trampolín para ofrecerles después un libro de puzzles para adultos. Entonces, que es, déjame ver porque creo que tengo acá una copia, sí, es este. Ok, sí. Entonces, y no son, como ves, digo, estos son 600 páginas de puzzles. Y desde ese tiempo hasta ahora he hecho 9 libros propios en Estados Unidos. Tampoco me he hecho rico porque no es que, tampoco es un mundo mágico donde los royalties te permiten vacaciones en, no sé, Sí, claro, no es en Harry, En hablando Cancún de la y el cúspide, no es Ferrari. Harry Potter, ¿no? Ah, No, claro, pero aún así, este, ahora básicamente me dedico, estoy convertido en autor de libros, de puzzles, de actividades, también de trivia. Entonces estoy escribiendo también libros de trivia como este, por ejemplo. así es, ese que se llama Astonishing, el libro de leer en Bathroom el Reader. baño, claro. ¿Por qué ese Sí. título? A ver, platícanos eso, porque es muy interesante. Platícaselo a la gente. Bueno, a ver, pasa esto, tengo que ir un poquito hacia atrás. Entre Sí. medio, antes de que se secara el pozo, aproveché justamente que el tema de los libros de colorear para adultos estaba ganando bien. Aproveché esa tajada de ese negocio para terminar mis estudios en la universidad, que había tenido que dejar por temas económicos. Entonces terminé de estudiar. Y en la universidad, o sea, mi trabajo de mi tesis de grado, y qué sé yo, era justamente un libro sobre el oficio de ilustrar, ¿no? Y de trabajar en historietas. Y ese es un libro el libro que me dejó como picando el bichito de hacerme escritor. Pero claro, yo pensé, en el mundo editorial americano no me conoce nadie. O sea, no tengo capital de carrera como escritor, no soy Stephen King, no soy nadie. Y aparte uno pensando siempre que escribir es escribir per se una novela, que es un error, porque el mundo editorial está muy diversificado. Entonces, claro, una vez que metí la pata con los libros, o sea que le probé a esta editorial americana que podía hacer libros como este, de 600 páginas con puzzles y trivia y actividades, resulta que en Estados Unidos los libros de lectura para el baño son prácticamente una categoría en sí misma. Son libros de trivia, con datos raros y curiosos, y libros que se leen rápido, ¿no? Con capítulos cortitos sobre temas divertidos, justamente para acompañar cuando uno está sentado en el trono. Para eso están hechos. Hay una marca muy conocida en Estados Unidos que es el Uncle John Bathroom Reader. Lleva más o menos 40 años a esta altura, o más, creo, empezaron en 1988. Y Uncle John es como Coca-Cola del Bathroom Reader, digamos. Hay una categoría que existe. Y esto pasa con el mundo editorial de libros en particular. Nadie te va a publicar algo que no existe. Siempre tienes que mostrarle a los editores que la categoría existe, o sea, para saber dónde te encasillan, ¿no? Y con quién te pueden vender, y cuánto van a sacar, y cómo se puede hacer el libro, y cuáles son los formatos. Y demostrarles también que hay una necesidad. Y le había ofrecido algo muy parecido al editor de los libros de puzzles, algo como un Bathroom Reader, pero para chicos más chicos. Y me dice, no, hacemos uno, pero para adultos como los del Uncle John. Entonces salió ese trabajo por ese lado. Entonces, claro, libro de lectura para el baño. Y tiene temas de todo, va desde el universo hasta deportes,
cultura pop, extraterrestres, lo que se te ocurra. Y de este libro, ahora en noviembre, sale la secuela. De hecho, se convirtió en mi libro que mejor está vendiendo ahora en Estados Unidos. Y la secuela es muy, muy Halloween, digamos, muy de extraterrestres, monstruos, todo ese tipo de cosas. Cuando Lucha libre mexicana, también hay un capítulo sobre la sí, lucha por ahí, libre sí, mexicana. Exacto. Entonces, claro, casi sin quererlo me convertí en escritor en Estados Unidos. A ver, es em- parte de reinventarnos en este mundo de la economía creativa. Perdón, ibas a Claro. preguntar. No, tal cual. Pero además, una cosa que descubrí es que uno no es que desechás todo lo que fuiste antes, ni lo que aprendiste antes, sino que lo volcás de una manera distinta. En mi caso, todo lo que aprendí haciendo silografía, todo lo que aprendí como ilustrador, lo aplico en estos libros también, porque, por ejemplo, los libros, yo les vendo el paquete completo a los americanos y los libros los diseño yo mismo. Entonces, este water que está dibujado en la tapa lo dibujé yo. Entonces, ¿por qué? Porque sé ilustrar, sé Lo que decíamos hace diagramar, rato. tengo idea de color y ahora además tengo la escritura como parte de ese arsenal creativo. Entonces, pero extrañamente empecé como dibujante y estoy terminando como escritor. Pues la vida misteriosa tiene caminos, tiene el Señor para nosotros, y la vida así es transformarnos, es ir cambiando día con día, día a día, hacerlo. Hace poco hablábamos también aquí en este programa de relaciones de pareja, y es haciendo día a día la relación con nuestra pareja, y también pues aquí lo mismo, hacer día con día nuestra actividad profesional en esto. Así es. Diego Jordán, ha sido un placer platicar contigo. Me gustaría pues bueno, muchas gracias. porque hemos hablado de todo, decíamos hasta de básquetbol. Sin ser conocedores del área, obviamente cualquier comentarista serio nos va a escuchar y va a decir qué tonterías dijeron, pero bueno, como fans, y porque además es parte de esa cultura pop de los años, o sea, sí, estamos muy clavados porque crecimos en esa década de leyendo los cómics, viendo bueno, yo sí crecí leyendo la WWE, que por eso te digo, tú no dimensionabas en dónde estabas parado. Yo Cuando era niño veía la lucha libre americana, la pasaban en Uruguay, veía a Hulk Hogan y vi la pelea en la jaula con King Kong Dundee. Claro. Todavía me acuerdo de eso, solamente que no sabía que estaba a esos niveles de popularidad en Chile a mediados del 2010, 2012, no sé. Hasta la fecha, y realmente pues es la pandemia la que ha frenado que no tengamos ahorita esa situación de tener esos grandes carteles, esas giras que hacían aquí en Latinoamérica. No pueden venir porque pues obviamente no estamos vacunados al 100% como los ya están en Estados Unidos, donde ya llenan arenas. Y también yo espero, en cualquier momento, hablabas hace rato de la Comic Con de San Diego, creo que este año ya se va a hacer la de Nueva York, entonces ya, pues allá se pueden dar esos lujos, ¿no? En México ahí la llevamos, en Chile creo que se iban un poquito más lento, ¿verdad? El sistema de salud me comentaba hace poco, hablando del mundo de la lucha libre, Gokucho, a quien también le mandamos saludos allá en Chile, que está recuperando, amigo. Recupérate también por ahí en el programa de lucha libre, te mandamos saludos. Sí. Y pues sí. Aquí la vacunación está bastante avanzada y los contagios están en el punto más bajo desde que empezó la pandemia. Pero claro, ahora está esta cosa del Delta en el horizonte, entonces son cautos, pero hay muchísima gente vacunada. Yo tengo mis 2 pinchazos, me va a tocar el de refuerzo probablemente en 1 o 2 semanas más. Entonces, en ese sentido está bien, falta que la gente menos consciente se vacune, como corresponde. Pero independiente de eso, es más o menos hecho bien, no ha habido crisis, no ha faltado camas en los hospitales, ha estado difícil, pero se capeó lo peor del temporal. Aquí hicimos también un programa dedicado a eso, al COVID. Muy bien. Bueno, Diego, me gustaría que cerraras con alguna idea general de industria creativa, de esta labor ahora de escritor, de tu área como dibujante, con lo que tú gustes. Voy a cerrar. ¿Te acuerdas que te dije que Toff me había escrito en esos años? Claro. Me acuerdo, la lección que saqué de esa carta de Toff fue esta. Él me dijo: el dibujante nunca deja de aprender. Siempre sos un estudiante, incluso de viejo. Y creo que ese es el truco. No hay otra forma para mantenernos a flote. Tenemos que aprender y adaptarnos a las circunstancias. No te conté, déjame ver,
¿Esto es con video, esta entrevista, o es solo audio? Estamos grabando y todo es, no, claro que es video y adelante, si gustas compartir. Déjame, no, porque no recuerdo, déjame ver si lo tengo por aquí. Bueno. Ya. Bien. Según yo le había puesto pausa y no, pero bueno, Anita ya nos va a ayudar en el estudio. No, Ok. no importa, bueno, justamente no estoy completamente divorciado de los cómics. Una de las cosas uno de los trabajos que me ayudó a sobrevivir la pandemia fue traducir al español historietas para IDW. Entonces, y aquí tengo la primera copia del Sonic the Hedgehog en español, publicado en Estados Unidos para el público hispano, traducido por un servidor. También me tocó traducirlo a Kanki para IDW. Entonces, bueno, a veces las cosas hacen un círculo completo. Pero la moraleja es esa, que hay que adaptarse y hay que aprender. Y no nos podemos divorciar de ciertas cosas con las que estamos casados, ¿no? Yo hablaba hace rato, te digo, yo desde niño pues empecé con la lucha libre mexicana, la WWE, como bien dices tú, igual con Macho Man, después Shawn Michaels, Undertaker, y bueno, The Rock, y etcétera, 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 hasta llegar hoy día al Jefe Tribal, a La Bestia Encarnada, al Chicago Made, a The Cleaner, etcétera. Pero la vida es cíclica y aunque a veces queramos, nos regresan a nuestros orígenes. Me iba a preguntar algo. Hace poco hiciste un par de entrevistas para medios británicos y ahí comentabas un poco de este ejercicio del escritor, del dibujante. ¿Nos puedes comentar algo? ¿Qué fue lo que incluso hizo que retomáramos un poco hace unas semanas el contacto? Bueno, hace unos meses. Claro. Aquí estábamos en plenas campañas electorales y por eso era complicado el juntarnos. Sí. Sí, no, ¿qué es lo que quieres saber? Perdón. Vale. Bueno, fueron, en realidad, a ver, la primera fue para un sitio web que se llama Pencil Kings, que es un sitio que ofrece tutoriales y charlas motivacionales y otro tipo de cosas para el dibujante moderno. Pencilkings.com es un gran sitio y me entrevistaron en 2 oportunidades. En una... la entrevista giró en torno a la adaptabilidad del estilo y de dibujar cosas distintas, y en la última justamente tocamos el tema de mi reinvención hacia pasar de ser un dibujante por encargo a ser un autor de mi propio material. Eso para empezar. Y la otra entrevista que tuviste, que creo que está en YouTube, esa tiene que ver con que me tocó ilustrar una edición, una reedición del Gran Gatsby, para una editorial americana, y de un museo en Westport, que es una ciudad turística en Connecticut, donde Fitzgerald, el autor de Gatsby, pasaba las vacaciones. Querían preguntarme, bueno, qué me había parecido, etcétera, etcétera. De hecho, el ilustrador de la tapa original de Gatsby murió en esa ciudad, murió en Westport, y era de Barcelona. Entonces, fue una cosa interesante, pero es otro tipo de entrevista, un poco más sobre cultura general, y las influencias de uno como dibujante y demás. Sí, te escucho. Que sin querer, como tú mismo lo dices, te dijeron algún día un dibujante tiene que estar actualizado como un orador, lee bibliotecas y devora, no libros, sino bibliotecas completas. Es importante esto también, no solamente el dedicar las 8 horas a la plumilla o al lápiz, sino que un dibujante de cómics, pues como tú dices, gracias a eso te puedes reinventar y puedes estar aún en esta situación en la que puedes encontrar otra oportunidad laboral, otra forma de reinventarte en economía creativa, porque si no hubieras leído tanto y si no tuvieras este bagaje cultural, no podrías dar estas entrevistas, pero tampoco podrías, como dices tú, dedicarte ahora a estos libros. Y obviamente sobre la marcha has aprendido más y has leído mucho más. Sí, estoy de acuerdo. Ahora no es por tocar mi propia trompeta, ni mucho menos, pero, a ver, un autor necesita leer. Stephen King decía que él, aparte de escribir las 8 horas, leía 5. Entonces, es importante, y es importante en particular para el dibujante, abrirse al arte,
a otras formas de arte, otros estilos, mirar otras cosas, ir mucho a los museos, enriquecerse de esa manera. Es algo que Barreto en su minuto me decía, además de lo del billete, de copiar el Benjamin Franklin igual, me decía que, por ejemplo, Steve Rudd era conocido porque iba con un caballete a los museos, se sentaba y copiaba los cuadros de los museos. Pedía permiso, ¿no? Y hacía eso como estudio. Para mejorar él como pintor y como ilustrador, iba a los museos a ver a los grandes pintores y copiaba los cuadros. Entonces, es muy importante, sobre todo en épocas donde realmente hay un problema, también el problema ese de seguir el éxito, digamos. Y es que el éxito, aquello que es popular, lo acapara todo. Entonces, los muchachos no ven más allá de lo que les tira la televisión o lo que ven en internet. Pero hay una mayor riqueza cultural y dibujística ahí afuera que es bueno conocer. Aunque sea para tenerla. Esto es como ser Flecha Verde y tener la flecha con punta de guante de box, y la flecha que explota, y la flecha que hace, no sé, que espanta tiburones, no sé, o la flecha Claro. con la plumita. Aunque ahora dile a las nuevas generaciones nada más Arrow. Bueno, ya. Por cierto, Steven Amell, qué buena serie tiene de lucha libre, hablando de lucha libre y de cómics y de todo. O diles Hawkeye, que ya está a nada de estrenarse, claro, en Disney+. Bueno, Hawkeye tiene distintos tipos de flecha, y un artista tiene que tener distintos tipos de herramientas también para distintos tipos de trabajo. Y el escritor lo mismo. Así es. La serie que te referís es Hills. Claro. Qué buena serie, es excelente. Es que además Steven Amell es alguien que ama profundamente la lucha libre. Todavía recordamos aquella tremenda lucha que dio contra Cody Rhodes con el personaje de Stardust en un SummerSlam. Es verdad. Sí. A él le gusta la cosa, pero... Y el creador de esa serie es uno de los guionistas de Rick and Morty, va a dirigir ahora la película del Doctor Strange. No es un cualquiera, digamos, un tipo inteligente. Pero la serie además es muy buena porque tiene otro registro, es un drama familiar muy serio y muy bien armado. Además hace algo la serie, que es, crean lo que busca la lucha libre, el kayfabe, ¿no? Que uno va y uno compra el sufrimiento, uno compra, ¿no? En el último capítulo me descubrí a mí mismo gritándole a la pantalla, diciendo, ¡no! ¡Le pasó esto! ¿Por qué? La convención. La famosa convención. Exactamente. Y la serie lo logra perfectamente. Entonces, bueno, ojalá siga. Así es, que claro que sí. Bueno, Diego, ahora sí tu último mensaje. Como no te podemos encontrar en redes sociales, ¿cómo puede seguir la gente esos maravillosos libros que ahora haces? ¿Dónde los pueden comprar? ¿En Amazon? ¿En dónde? Y pues si algún día regresas a las redes, ¿cómo te puede encontrar la gente? Bueno, es muy sencillo. Hay un sistema nuevo de búsqueda, creo que se llama Google. En Google, cuando uno pone algo, aparecen resultados, y descubrí que si pones mi nombre, Diego Jordán Pereira, sale la página de Amazon, salen los libros, sale todo. Sale mi sitio web, y en mi sitio web hay links acá a Amazon en particular, porque es la tienda más grande, pero esto puedes encontrar en otras librerías de Estados Unidos, como Barnes & Noble, y las cadenas, y librerías más chicas también. Entonces, maravilloso esto de la tecnología, ¿no? Claro, te entiendo. Bueno, pues Diego, me da mucho gusto, te haremos llegar a ti, bueno, a nuestro público la entrevista. Agradezco mucho a Luis Gómez del otro lado, a Ana Jurado, que seguro estará por ahí, todo el equipo de TV, Mood TV, estarán por ahí con nosotros. Y bueno, yo soy José Miguel Aro Marquina. Esta entrevista especial con motivo del Día del Dibujante de este 7 de octubre, como cada 7 de octubre se conmemora acá en México. Y pronto regresaremos a estudio. Tenemos una agenda complicada estas semanas, pero por eso estamos a la distancia. Vamos a regresar y vamos a tener grandes dibujantes. Tenemos precisamente la Tolucómic en puerta. Por ahí aparecerá el banner anunciando este gran evento. Y después viene la mole. Ya poco a poco se empieza a reactivar la industria de los eventos. Entonces, pues cada día estaremos más a la distancia, pero también más cerca de ustedes gracias a esta tecnología que Diego se resiste, pero ya gracias a Dios lo podemos tener, aunque sea en Zoom, y esperemos que lo tengamos físicamente próximamente aquí en México. Eso va a ser lo mejor, porque allá tendremos al gran autor
acabamos de pasar Feria del Libro, tenemos más, ¿no? Entonces, ojalá y pronto te tengamos por acá en México. Estaría encantado. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, no se vayan a ningún lado y continúen con MUTV los lunes a las 4 de la tarde por MUTV. Por supuesto, los miércoles a las 19 horas hablando de otros horizontes de políticas públicas en The Frontline. Y por supuesto, visiten nuestro sitio web artes9.com. Nuestros amigos de Inmortales de Siempre hoy me mandaron tacita y ya me estoy muriendo de sed. Y también visiten, por supuesto, la página de Tolucomic porque viene con grandes sorpresas la Tolucomic. Así es que, pues nada más eso. Gracias. Y artes9.com también. Ya. Adiós y sonría. Hola, ¿qué tal? Yo soy Heidi Cosplay y el día de hoy quiero hacerte la invitación a Tolucomic, la cual se llevará a cabo este 16 y 17 de octubre en Toluca. Hola a todos, soy Paula Prince y los espero el 16 y 17 de octubre en Tolucomic. Hola, yo soy Kenia Cosplay. Los invito el 16 y 17 de octubre a la Tolucomic. Hola amigos, soy Lizzie Mitsuko y quiero invitarlos este 16 y 17 de octubre a la Tolucomic aquí en Toluca.